básicamente, para hacer las formas, lo que hacemos es la forma y luego coser. Y ahora, el guay, o por lo menos voy a intentar hacer el chuli guay. ¿Cómo voy a hacer el chuli guay? Pues bueno, empezaré desde un círculo. Le pondré 16, ¿vale? Rotar X 90 y me lo llevaré hasta aquí. Le añadiré un mirror y le añadiré un clipping para que se me cosa en la parte frontal. Perfecto. A partir de aquí, eliminaré toda esta parte de abajo. Vértice. Vale, a lo mejor aquí este no lo necesita. X vértices, bien. Generar un vértice me lo llevaré al clipping, lo ajustaré a una altura que me parezca conveniente, seleccionaré y le añadiré un loop. Ahora lo moveré. Y la idea de esto con Ctrl Shift V es ir haciendo esta formita de aquí. Ctrl Shift V. Y más o menos no me ha quedado tan mal, pero por si acaso voy a buscar una referencia. Art. Perfecto. Oh, oh, perfectísimo. Es justo el ojo que necesito. ¿Cómo puedo hacer esto ahora? Vale, bien. Esto por ahora lo vamos a eliminar. Bien. Vamos a dar a Shift A y dentro de las opciones nos aparecerá una referencia. Seleccionaré el corazoncito y como estaba centrado, pues niquelancio. Luego me puedo ir a imagen, a mí me gusta añadir algo de transparencia. Y a partir de aquí, pues le voy a poner un mesh, un plano, un rotar en X90. Eliminaré los vértices, cogeré este de aquí y me lo situaré justo en la base del cocoro. Ahora haré una pequeña extrusión y le añadiré un modificador, un mirror. Bien. Comprobaré que el clipping lo tengo activado. E iré extruyendo con la E hasta ir haciendo la forma del corazón. Que quede una forma que a mí me guste, procurando no gastar mucha geometría. Lo interesante de esto es que podemos hacer cualquier forma, ¿no? De esta manera, ponemos una referencia y ahora ya podría ocultarme mi referencia y tendría este corazoncito maravillosamente perfecto. Me pone que tengo 26 vértices, pero claro, son en realidad 23, porque son, o 43, pues son uno a cada lado. Pero bueno, ahora lo que haré será aplicar el mirror, compruebo con Merge Vertices by Distance que está funcionando. Y lo interesante de esto sería intentar ya hacerle las costuras, ¿vale? Para que podamos convertirlo en una pupila. Cojo este vértice, me lo llevo para acá, W Merge Vertices by Distance. Seguimos cosiendo por aquí. Perfecto. Ya tenemos nuestro corazón. Heart. ¿Vale? Me lo llevo a base. Shift D. Y me lo llevo a colección. Bien. ¿En qué ojo podemos hacerlo? Pues bueno, en el 1 es como el ejemplo del cual no conviene hacerlo. Y vamos a empezar en el 2. Este sería el 25, ¿no? No, me saltó del 24. Como el 14 de... Bueno. Vale. Ahora tengo mi corazoncito. Con Z puedo intentar ajustarlo un poco al tamaño que quiero que tenga la pupila. También es cierto que me interesa que se vea bastante la pupila. Ahora, como tengo el snap activado, se me está snapeando al este, que no era mi intención, pero vale. G en I y me lo ajusto un poco a la altura que me va a interesar. Ahora vengo a este ojo, me desactivo esto y lo coso. Control J. Vale, lo coso más bien lo junto. Todo lo que ha de ser mi pupila, a la V, selecciono todo. El corazón no, que lo voy a utilizar ahora.
L, X vértices. Y esto de aquí, X vértices. Alt, H. Ahora lo que me interesa es hacer el mismo proceso que he hecho antes. Coser directamente este corazón al ojo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues seleccionando caras y con un poquito de cuidado. Para comprobar que geometría, si me la está cosiendo bien o cómo está funcionando. Si tengo que hacer algún ajuste, se lo tendría que hacer. Por ejemplo, esto de aquí, aunque no deba, ya lo he dicho que lo de los triángulos no es conveniente, seguramente me interesa, no me interesa por la parte superior. Así que nada, pues esto puede hacer así. Y F. Lo que luego aquí le puedo añadir esto. Y aquí sí que ya me encuentro con los trianguletes. Vale, le puedo añadir otro loop de aquí. Bien. Asumiendo que este vaya aquí, no me convence. Tampoco tiene mucho sentido, entonces esta parte central tendría que ir aquí. Esto ya me convence un poco más. Pero nos faltaría algo más de geometría. Esto, me activo el mirror en X. Y ahora esto de aquí, pues sí que ya me lo revienta. X, edge loops. Merge vértices by distance. Bien. Y tendría que coser y hay mucha geometría que no me termina de cuadrar. ¿Cómo podemos cuadrar esto? Pues bueno, depende. Lo conveniente sería reducir geometría que no esté aportando forma, que a lo mejor perderíamos eso un poquito, que es lo que me acaba de pasar, pero con un poco de tweaking podemos incluso salvar un poco. ¿Vale? Y seguiremos cosiendo. Bien. ¿Cómo podemos salvar esto? Pues otra de las opciones, aunque no sea la que me convenza más, sería añadir un loop al resto de la forma del ojo. ¿Por qué no me convence? Pues si activamos el subdivision, es posible y bastante probable que se remarque un poco más en esa área. Soluciones, pensemos soluciones. Esto está abierto a debate. Claro, podría intentar quitar alguna forma de aquí para que la costura fuera diferente, pero creo que no funcionaría. Spaces sería que estos vértices juntarán aquí. W, merge vértices by distance. Entonces todo esto de aquí sería una cara. Todo esto de aquí sería una cara. Aquí habría que moverlo un poquito hacia abajo. X faces. Escalar X un poco. Perfecto. Ahora me interesaría intentar que esto fuera un quad. En realidad puede ser un quad. Esto literalmente lo es. ¿Vale? Dos triángulos forman un cuadrado. No sé cómo le afectará el subdivision. Ahora lo averiguaremos. Bueno, más o menos me convence. Ahora este corazón, ya que le he reducido la geometría, puede convertirse en lo que sería mi base. A ver si de P selection, pues lo mismo de antes, ¿no? Como sé que va a tener la forma,
Pues me lo guardo por ahí y luego parto de este. Luego que decía, ahora seleccionaré las caras que conforman el corazón y le haremos una extrusión hacia adentro. ¡Qué bonito! Y me está haciendo algo raro. W, measure vertices by distance. ¿Vale? Me había dejado de coser algunos vértices. Yo siempre lo he llamado coser, no sé si tiene otro nombre tampoco. Vale, ya sé cuál es el problema, que tengo activado esto. Cuando no termina de encontrar la simetría o se hace alguna extrusión, suele haber algún problemilla con esto. Vale. Ahora, lo que me interesa, que esto parezca un corazón y no una atrocidad. Puedo llevar esto hacia aquí. Y lo que decía antes, primero todo shade smooth para empezar. El problema es que me falta geometría que refuerce esa forma base. Y sobre todo esto de aquí, que me está haciendo una cosa muy rara. Faces. F. Esta geometría de refuerzo, básicamente, tiene que ver con lo que decía antes. Añadir un loop por aquí y añadir un loop por aquí. Lo cual nos convierte esto en dos quads. Que si lo ajustamos un poco, descubrimos que nos falta alguna clase de geometría por aquí. O no. Me está volando en la cabeza. 1, 2, 3, 4. Vale, tú eres una cara y tú tendrás que ser otra. Control N. No. Vale, aquí he hecho una cosa muy rara. 1, 2, 3 y 4. F, 2, 3 y 4. F en el chat. ¿Vale? No era tan complejo. ¿Veis? Y aquí es cuando me empieza a hacer este efecto bastante molesto. Que tampoco tiene sentido lo que estoy haciendo, pero lo que me interesa es que esto de aquí, ¿vale? Me corte y venga hacia aquí. Un mirror. Mm, hmm, ujú. Me falta un poco el refuerzo, no termina de coger la forma. Sobre todo lo que no me está gustando son estos loops de aquí. Lo conveniente de esto es que no estuviera. Si no están, no me termina de reforzar esta forma inferior, que podría ser interesante. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues si no tuviera el clipping, le podríamos añadir un bevel que reforzara esa forma. No lo sé. Llevo demasiado rato hablando solo. Vale, me había explotado un poco la cabeza. ¡Ay! Y he tenido que parar y todo, pero ya nos centramos, ¿vale? Me he dado cuenta de que estoy intentando hacer una cosa que es básicamente reducir el poligonado de la geometría, pero pierde el valor, ¿vale? Que el problema que estoy teniendo es que se pierde la forma. Ya que le he dado el detalle, me gusta lo que le da y tampoco tiene tanta geometría, puedo optar por aumentar la geometría del ojo para que encaje mejor con
la forma que le estoy añadiendo. De esta manera creo que podré conseguir el acabado que me interesa. Cogeré el ojo, el mismo que había intentado antes, que seguramente cortaré y no veréis esa parte. ¡Oh! Es que os interesa mucho ver cómo la cago. Puedo subirla, pero no creo que os interese. Seguramente lo acabaré eliminando, ¿vale? 3 no, este era el 24, que ya pierdo las cuentas. Vale. El 24. Bien. ¿Cómo vamos a hacer para juntar más geometría en el área que nos pertoca? Vale. Lo primero, el tamaño. Vamos a ajustar dónde nos interesa y cómo nos interesa. En este caso, quiero que el ojo se vea algo parecido a esto. Bien. Primero, vamos a eliminar toda la parte de la pupila. Y diréis, pero si es lo mismo que has hecho antes. Lo sé, pero ahora sé por qué lo hago también. X edge loops. Vale. Lo siguiente e importante va a ser eliminar los loops de refuerzo. ¿Por qué? Porque ahora mismo me va a dar más problemas que otra cosa. Tenemos un Subdivision Surface. Este Subdivision Surface lo vamos a aplicar. Nunca se aplica un Subdivision Surface cuando se hace Hard Surface. Bueno, ahora lo vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque esto de forma procedural me va a añadir bastante más geometría. Estoy viendo unos vértices, un edge, ¿se ha podrido por aquí un edge? Bueno. X vértices. Bien. Esto me ha añadido bastante geometría en general a mi objeto. ¿Qué pasa? Me interesa la geometría en circular y no a lo largo. ¿Cómo puedo reducir un Subdivision Surface? Vale. El Subdivision Surface lo que hace es dividir cada cara en 4 de forma exponencial. Así que lo que voy a hacer es ir seleccionando uno sí y uno no para reducir a la mitad los loops. ¿Vale? Hasta donde pueda, que es hasta aquí, que es lo que me deja. Edge loops. Bien. Como vemos, no me ha modificado prácticamente la forma y ha reducido bastante el número de polígonos. Esta parte de aquí, pues bueno, por ahora se la dejaré. Y ahora me concentraré en intentar coser esta parte. Me gustaría evitar que hubiera triángulos. Una forma de hacerlo sería añadiendo aquí un bevel. ¿Qué pasa? Perderíamos mucho esa forma, ¿no? Esa punta. Como veis que si la ajusto mucho. Pero si lo hago bastante pequeño, no tendría que haber mucho problema. El problema es coserlo en la parte de abajo. Así que por ahora, como ya hemos añadido más geometría, vamos a intentar a ver cómo podemos coser esto. Así que poco a poco voy apretando la F, procurando juntar los que veo que quedan más alineados. Poquito a poco, con cuidado, para que no haya problemas. Aquí volvemos con el triángulo mágico que no quiero tener. Vale, esto puede ser hasta aquí ahora. Con la K puedo decirle que me corte hasta aquí, pero me cortará todo. Sería hasta este edge. Aplicar, escala X0. Uy, perdón. Selecciono esto, escala X0. Bien. Luego vamos a coser hasta aquí. F, F. Y ahora aquí nos quedan como 4 caras. 1, 2, 3, 4 vértices a este espacio. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues ya que la parte de arriba asumimos que más o menos está, podré añadir algo más de geometría por aquí. Sobre todo porque me he acá. Para acabar de dar los vértices que crea convenientes. Con un poco de cuidado, que veo que me sigue faltando como mínimo uno. Pues no, faltaban dos. Esto de aquí me lo puedo desplazar un poquito para abajo. Control R. F, F, F. Perfecto. Ahora si voy apretando la F, ya me lo va a acabar de costurar. Bien. Ahora mantenemos la forma y tenemos nuestra geometría.
Esto debería ser un loop también, lo cual nos conviene bastante que lo sea. Y ahora lo que tengo que hacer, que era lo que había intentado antes, seleccionar todas las caras. Se puede hacer una extrusión y hacia adentro. Ahora me respeta bastante la forma. Problema, como he juntado geometrías diferentes, no todo tenía shade smooth, así que le pongo el shade smooth. Bien. Lo siguiente es comprobar qué tal queda el subdivision surface. Le añado un par de subdivisiones y reforzamos con control R, control V. Perfecto. Y creo, o por lo menos yo noto bastante más la diferencia. Cierto que aquí estoy viendo como una especie de glitch un poco raro. A ver si puedo seleccionar antes de añadir el loop. Uy, Z, vale. Para que esto sea escala y 0, me aseguro que quede completamente plano. Y el Subdivision Surface, otra vez. Pues bueno, estoy pensando cuál puede ser el problema. Bueno, ahora queda mejor. Yo creo que me habré equivocado antes al aplicar. Y ahora tenemos nuestro super ojo corazoncete. ¿Qué es lo que pasa o qué nos faltaría ahora? A acabar de reforzar. Lo mismo de antes que teníamos, pues reforzamos un poquito esto. A lo mejor este es como muy estrecho. Así que voy a quitarle este. Pero sí que le voy a añadir un loop desde dentro hacia afuera y a la inversa. Y así tenemos nuestro ojo. ¡Onikan! Qué mal ha tenido que sonar eso. Luego lo veré en el audio y lo quitaré. Pero bueno, se entiende, ¿no? Ahora esto se le puede poner y perfecto. ¿Qué es lo siguiente? Ir haciendo versiones del ojo. Vamos a ir a probar diferentes cosas. Bien. Lo primero, me gustaría probar lo de hacer una pequeña extrusión y escalarlo para hacer un pequeño escalón. Escala Shift y. Problema, caras interiores, como todo el rato de antes. Bien. Ahora lo que voy a intentar hacer es ocultar esto. H, L, H. Bien. Y todo esto de aquí, junto con todo esto de aquí, X vértices. Perfecto. Tú también. X vértices. Vale, pues no era necesario. Sí, sí, ya te he dicho aquí. X faces en este caso. Bien. Ahora tenemos nuestro corazón con un corazón. Lo siguiente interesante es coser. Ahora por una cosa, y luego se dice, ¿por qué no habías cosido originalmente así? Pues porque no lo he intentado, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí, buena esa. Jugada magistral. Ah, bueno, aquí me queda un triángulo asqueroso. Para que me quede ahí un triángulo asqueroso, lo pongo en la otra dirección. Y por lo menos será un poquito más bonito el triángulo. Hasta aquí, control R. Vértice con vértices. Activamos el snap. Tal que así, seleccionamos todo. W, medio by distance. No sé ni hablar. Y diréis, se te escucha perfectamente y se te entiende todo. ¡Mentira! Y lo sé, no sabéis ni la mitad de palabras. Pero bueno, todo es aprender, ¿eh? Al final yo también me toca aprenderlas y me toca explicarlas cuando doy clase. Tiro esto para atrás. Perfecto, ahora tengo un doble cocoro. Y esto de aquí, que me interesa también reforzarlo un poquirrín. Vale, problema que le estoy viendo, que esto en realidad tiene profundidad cero. Así que tanto tú como tú vamos a tirarlo para atrás. Y ahora aquí tiene que haber un loop que tiene que venirse para atrás también. Coronjonudo.
Al ser estas formas pronunciadas, lo que veo es que a lo mejor esta parte de aquí. mm, Uno. La puedo twinkear un poquito. Alt H. Y aquí pasaríamos a tener nuestra otra versión de el ojo Kokoro. 5. 25 ya. Bien. Control S, que hace mucho que no guardo. Y ahora que sé coser este tipo de pupila, lo que puedo hacer es lo mismo de antes. O duplicar la pupila, que en principio no la he... Bueno, sí la he modificado. Tendré que seleccionar todas las caras estas interiores para duplicar, que me coja ya el tamaño que me toca. Esta selección, me hago una copia, me la llevo a mi base y mi 25, así de esta manera me queda. Si veo que la he cagado a la hora de copiarla, Z, selecciono caras, elimino caras, X faces, un modifier, un mirror en X con un subclipping y este vértice de aquí, pues me lo traes aquí. W, media vértices by distance y le quito el surface que no necesito que lo tenga. Shift D, M a base y luego ya lo revisaré yo por mi cuenta cuando lo vaya a necesitar. Tú ahora mismo no eres ella, sino Heart. ¿Vale? Control F. Y me interesa ahora repasar otros ojos que pueda ser interesante que tengan esta clase de acabados. Sobre todo serán los que tengan pupilas. Si parece bastante que he hecho, te puede ser curioso de hacerlo con el efecto de la pupila. Shift D, lo nombramos como el 26, por ejemplo. 26. Desactivamos, activamos el corazoncito, lo cosemos, lo juntamos, control. Oye, claro, hay que aplicarle el mismo. Apply, control J y, bueno, sí. Vale, con este separado, lo mismo de antes. Una subdivisión. Eliminamos todo lo que no vayamos a utilizar, que en este caso va a ser más que nada la parte interior. ¿No? Por lo menos mi intención es que a partir de aquí X vértices, X vértices y ya todo lo interior, X vértices. Y aquí hacerle la costura directa al este. Pues le aplicamos. Habría que ir con cuidado a lo que he dicho, ¿no? Aquí ya empieza a haber como mucha geometría. Entonces interesa ir buscando cuáles se están reforzando y cuáles no, para ver qué edges nos interesa dejar. Poco a poco y con cuidado vamos seleccionando los que creemos que no están aportando. Y X edge loops. Bien, hacemos una buena reducción para que al juntar esto aquí, ahora puedo seleccionar todo esto de aquí, si me lo permite sin liarla muy pardie. ¿Vale? Selecciono los edges y ahora puedo seleccionar estos edges y decirle Bridge Edge Loops. Y es cuando me la lía pardísima, cosa que no tendría que hacer, pero bueno. Si no, selecciono la parte interior de mi modelo, hago una extrusión, porque esto forma parte de la pupila. Geni con el snap, para que se me ajuste a la altura de lo que me interesa. Y aquí tendría, vale, supongo que es en lo que ha fallado, que esto tendría que estar ahí cosidito. Cosidito, tampoco tan cosidito, ¿eh? Esto tendría que ser un control R. Y ahora
sí que esto tendría que tener controle Bitchetelops. Vale. De esta manera ya me lo hace automáticamente. ¿Qué pasa? Ahora aquí tiene como mucho refuerzo circular y mucha geometría junta para una forma un poquito compleja. X, Edge Loop. Bien. Esto ya me convence un poquito más. Le añadimos el Subdivision Surface, que nos reforzará bastante nuestra forma. Sin el snap, control B y ajustamos. Bien. Tenemos el ojo. Lo siguiente. Quiero hacer un refuerzo, ¿cierto? Pero lo que quiero es que esto de aquí sea un bevel. Entonces con control B le pongo ese bevel. Este refuerzo está bien, sí. Vale. Problema. Como va a ser un bevel, tengo que seleccionar todo. Y aquí me la ha liado parda. Uf, me la está liando muy parda. Hasta aquí puedo mover. Vale. Lo siguiente que sería, puedo seleccionar el loop que me queda interior y desplazarlo para hacer ese efecto. Ahora se junta bastante con el interior para hacerme el refuerzo en el interior, pero lo que me interesa es reforzar toda la parte central. Así me remarcará este efecto. Lo que veo es que necesito, si quiero que esto se vea más, que sea más grande. Con un poquito de cuidado, con los vértices que toca, lo escalo. X vértices. Bien. Esto me lo desplazo hacia arriba. Esto puedo ampliarlo un poco más. Hasta que me tiene que venir a coser con esto. Y esto de aquí, que sigue siendo circular, lo puedo extender un poco más. Bien. Control R, control B y revisamos cómo estaría quedando. No creo que quede mal, no me gusta aquí este efecto que me está haciendo aquí al final. No sé muy bien a qué viene. A lo mejor es porque aquí está cosiendo, superponiendo no sé qué caras. Es decir, si con el snap le coso esto, W me debe bien, esto sí, pero esto de aquí no sé cuál es el problema. En- no controlo yo mucho qué es lo que está pasando ahí. Esto tendrá que estar más para acá. De aquí. No con el snap. Es yellow. Control R. Esta parte a lo mejor la comento después porque, bueno, lo que estoy haciendo es acabar de ajustar para que la forma me convenza, me guste. Esta parte de aquí abajo no está tan mal. Esta parte de aquí arriba es un poco y sin el poco. Es raro lo que está haciendo aquí. No sé si es que no tiene una altura que esto es escala Z0. Podría ser también que la parte interior no está siendo plana. Escala 0. Porque me está cogiendo algún efecto raro. Pero el ojo en sí se ve bastante bien, sobre todo porque es un ojo. Quiere decir que esto se va a ver a esta distancia. Si te acercas, pues se verá más. Pero bueno. Por si acaso, un control N. Si hubiera una cosa de las normales por ahí. Pero yo lo veo bien.
Esto luego le quitamos esto y bueno, pues tiene algunos vértices más. A lo mejor aquí este loop, por ejemplo, habré quitado mal. Seguramente alguna parte interior que lo que decía con el Subdivision Surface. Depende si lo quiero para reforzar o no. Esto de aquí creo que se podría quitar. En todo caso, se lo recoloco para que me lo marque un poquito más. Este de aquí lo puedo desplazar. Ahora puedo seleccionar todo esto y decirle escala y 0 y ahí me marca un poquito más esa. Y control R, control V para que me remarque. Me queda así como muy estilizado, me gusta mucho, la verdad. Ah, bien, y por ahora serían esta clase de ojos que serían los ojos así como más genéricos. Seguramente haga alguno más de corazón, porque me hacían gracia. Pero también me gustaría hacer alguno como estos, que tienen alguna forma ya en el propio ojo. Vamos a ver por aquí, yo qué sé. Este mismo, ¿no? Por ejemplo, puedo duplicarlo. Vale, tú que seas el 27, esa coincidencia. 27. 27 más, no, solo el 27. Bien, aquí lo que tenemos es que nos marca muy fuertemente. Mm, mm, mm. Nos está marcando de manera muy exagerada esta parte de aquí como si fuera un triángulo. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues bajar esta parte de aquí para pronunciar nosotros ese triángulo. Problema, que hay que reforzar esa forma para que se vea como toca. Entonces nos encontramos con efectos como estos, que no terminan a lo mejor de encajar en lo que queremos. ¿Cómo podemos reforzar esto? Pues bueno, añadiendo, en este caso, como solo estoy añadiendo un poco de geometría, puedo en X, ¿vale? Hay que ir con cuidado. Lo que me interesa mover en realidad es esta parte de la geometría. Si desplazo mucho el resto de la geometría, el problema es que en lugar de reforzar, me va a empezar a dar forma. Entonces, cuando subdivida, probablemente se vea bastante. Hay que ir con cuidadito y añadir la geometría donde nos interesa y para lo que nos interesa. Que en este caso, por ejemplo, sería añadir esto de aquí y así cuando... Vale, esto tengo el X activado. Vale, simetría en X. Así con esto puedo reforzar un poco, pero el subdivision no se termina de marcar, o por lo menos no tanto. Se está viendo, porque tiene más geometría que en otras zonas, pero no molesta tanto. Una solución, aunque sería aumentar básicamente el poligonado, sería añadir los loops directamente, pero como podemos ver nos está haciendo como esta especie de detalle que no termina, a mí por lo menos no me termina de convencer. Mm, Estoy pensando que si en lugar de añadir los loops añado la subdivisión, podría modificar con más geometría sin la necesidad de reforzar. Pero bueno, esto creo que tampoco se está notando tanto. Entonces se nota aquí, que no sé por qué me ha hecho una especie de cambio de... Bueno, porque tenía ya la pupila. Mm, Bueno, pero esto básicamente sería otro tipo de ojo. El mismo tipo de detalle se podría seguir haciendo y hacer algunas formas más.